al exministro del Interior, al exministro de Seguridad, Gustavo Larrea, que ahora me acompaña y que además es director nacional de Democracia Sí. ¿Qué piensa usted sobre la fuga de Fernando Alvarado, que prácticamente es un hecho, más allá de que no logran ratificar si salió o no fuera del país, pero un mensaje que él envía al Ministerio de Justicia da cuenta de que se despojó del dispositivo electrónico para abandonar el Ecuador? Bienvenido, Gustavo, con eso arrancamos. El País de Escucha y le mira. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Creo que la fuga de Alvarado demuestra negligencia de parte de quienes estaban al cargo de la vigilancia del señor Alvarado. Ministerio de Justicia fundamentalmente, ex Ministerio de Justicia, subsecretaría o viceministerio de Justicia tiene responsabilidad en el tema. No solo ellos, también tienen responsabilidad en el tema. Policía, inteligencia. Creo que en las próximas horas es importante que el gobierno nacional le diga al país quiénes son los responsables, quienes incumplieron con su misión de darle vigilancia y seguimiento para que esta situación de la fuga de Alvarado no debió suceder nunca. Más aún cuando un testigo protegido, ex subsecretario de Comunicación, Pablo Llanes, le dijo al país que él estaba dispuesto a cooperar con la justicia y a dar información. Más aún con eso debió haberse multiplicado la seguridad. Extremado las medidas. Desde luego, todas las medidas de seguridad para impedir que este señor evada la justicia. No se trata solamente de decirle a la jueza, el fiscal, pidieron medidas sustitutivas, concretamente el grisete. El monitoreo a través del ECO 911. El monitoreo, ¿Cómo se realiza el monitoreo? El monitoreo es permanente. Alguien decía en son de que cuando él se movía el grisete, creo que era el ex asambleísta Jiménez, inmediatamente les llamaba. Es decir, evidentemente se requiere un seguimiento permanente y esto no se cumplió. Estos protocolos de seguridad no se cumplieron. Por lo tanto, ahí hay responsables que tienen que, en las próximas horas, en los próximos días, decirle al país, las autoridades competentes, de quiénes incumplieron con su misión de seguridad. Ahora, la gente a través de las redes sociales y a través de pronunciamientos públicos dicen: ¿es verdad esta cirugía mayor que anunció el presidente de la República en el combate contra la corrupción o es una pantomima? ¿Este tipo de hechos echan abajo todas las acciones, las decisiones que se han adoptado, o considera que son hechos aislados y que deben ser sancionados los responsables y con eso termina el tema? Yo creo que es fundamental que la lucha contra la corrupción sea implacable, que es fundamental que la Fiscalía acelere los procesos porque creo que hay lentitud en la Fiscalía. Es necesario que los procesos que permitan un combate eficaz a la corrupción sigan adelante. Sin duda no se puede decir que no se ha hecho nada porque tenemos a un ex vicepresidente preso, tenemos a más de 36 exministros y exgerentes de empresas públicas procesados penalmente, cerca de 12 de ellos en prisión, 3 de ellos prófugos y otros en procesos penales. Pero hay que seguir adelante porque no se puede dejar en impunidad casos que tuvieron que ver con petróleo, vialidad, electricidad, telecomunicaciones, escuelas, comunicación, salud, etcétera. Se requiere un baño de verdad y ese baño de verdad solo es posible si se combate eficientemente a la corrupción. Tenemos medio vaso lleno, pero también tenemos medio vaso vacío. Y ese medio vaso vacío es el que le preocupa a la ciudadanía ecuatoriana y que nos exige a todos los ecuatorianos estar, diría yo, vigilantes de que este proceso continúe. Y a las autoridades les compete eficacia, eficiencia en el combate a la corrupción. Antes de pasar al tema político y las precandidaturas y alianzas que ha logrado Centro Democrático y Democracia Sí con Alianza País, son una coalición ahora. Le quiero preguntar sobre el rompimiento prácticamente de relaciones con Venezuela frente a una actitud grosera, descomedida de un ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, del gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que no se trataba, se expresa en una acción grosera sin duda, pero detrás de eso hay algo importante. ¿Qué hay detrás de la expresión del ministro venezolano Rodríguez? Tratar de desvanecer la propuesta del presidente Lenín Moreno hecho en Naciones Unidas. La propuesta del presidente Moreno fue
La comunidad internacional debe tener una política de intervención humanitaria en Venezuela. Y es necesario no solo discursos, sino acciones eficientes que contribuyan a un pueblo que está viviendo y sufriendo una crisis económica, un deterioro del sistema de salud pública, que es necesario que la comunidad internacional enfrente este problema. Lo que se trata precisamente es de desmerecer esa intervención del presidente y ese pedido del presidente Moreno. Es indudable que en los días que vivimos la explosión de ciudadanos venezolanos que llegaron al territorio ecuatoriano, hubo días en que llegaron efectivamente 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 e incluso sobrepasaron los 6.000 muchas veces. Es decir, no es un dato exacto decir fueron 6.000. Hubieron días en que fueron 6.000, 7.000 y más, sin duda alguna. Y al país le consta la cantidad de ciudadanos venezolanos que humanitariamente el Ecuador recogió, permitió su ingreso, dio asistencia humanitaria. Acompañó su salida. Así es. Facilitó la misma. Incluso las propias Naciones Unidas, una misión hace muy pocos días, reconoce esa acción del gobierno ecuatoriano y felicita la acción humanitaria del gobierno ecuatoriano, que muchos problemas le causa a la ciudadanía ecuatoriana, además. Es decir, en ese sentido creo que lo que hubo ahí es un intento de golpear la política internacional del gobierno. Creo que el gobierno nacional actuó adecuadamente al expulsar a la embajadora porque no se puede permitir ni insultos ni maltratos al jefe de Estado, que no es sino al Ecuador entero, porque él nos representa como presidente de la República. En el ámbito político electoral, en el que ha consolidado acuerdos importantes, le decía, con Centro Democrático en Guayas, allí Jimmy Jairala ha lanzado prácticamente su precandidatura, tendrá que inscribir su candidatura posteriormente a la alcaldía de Guayaquil. Se habla de José Francisco Ceballos como candidato a prefecto, eso deberá decidir en los próximos días. Aquí en Quito, un candidato que está en primera opción, de acuerdo a las encuestas, Paco Moncayo, y probablemente el coronel en servicio pasivo Juan Zapata como candidato a la prefectura de Pichincha. ¿Consolida esta alianza alrededor de Democracia Sí, la agrupación política que usted está liderando, Gustavo? No, no se trata de que sea alrededor de Democracia Sí, sino que sea un acuerdo de las fuerzas que están dispuestos a empujar estas candidaturas. En el caso de la provincia del Guayas, Centro Democrático, con el apoyo además de AP. Alianza En País. el caso de la ciudad de Quito, hemos hecho un acuerdo con el general Moncayo, estamos por llegar a un acuerdo con Izquierda Democrática, que sin duda respalda al general Paco Moncayo, y en esa línea yo no diría alrededor, sino juntos, estamos impulsando candidaturas de la tendencia progresista del país. Y nuestro esfuerzo ha sido ese. Ante la imposibilidad de alianzas nacionales, lo que hemos hecho es alianzas provinciales. Y estamos apoyando precandidaturas y candidaturas, algunos de dirigentes de nuestra organización y otros de otras organizaciones afines para lograr intervenir en el próximo proceso electoral de manera sólida, fuerte. ¿Qué previsión tiene usted en cuanto al mapa político electoral previo a un proceso que va a ser bastante reñido? ¿Cómo va a enfrentar su joven agrupación política las elecciones del 2019? Bueno, nosotros ya hemos propuesto candidaturas en Santo Domingo Los Áchilas, en Esmeraldas. En estos dos casos son compañeros nuestros los que encabezan la lista, tanto a la alcaldía como a la prefectura. En el caso de Santo Domingo, a la prefectura, en la alcaldía tenemos una alianza. En caso de Esmeraldas, estamos con candidato a la prefectura y también con candidato a la alcaldía de Esmeraldas. En el resto de provincias del país estamos por concluir procesos de diálogo, acercamiento con movimientos locales y movimientos nacionales y partidos en función de lograr alianza de la tendencia de centro hacia la izquierda. ¿Tiene una proyección de cuántos alcaldes, cuántos prefectos? A ver, no sé si le estoy poniendo en una Es difícil hacer una proyección porque uno puede cometer un error. Pero ¿cuál es el objetivo que se plantea? Lo que te puedo decir es que en las 15 candidaturas que nosotros hemos resuelto a prefecturas, 11 de los 15 están en primer lugar y 4 están en segundo y tercer lugar. Es decir, nosotros vamos a disputar las prefecturas y las alcaldías, empujando y apoyando a líderes de la tendencia para consolidar mayoría de alcaldías y prefecturas de la tendencia de centro hacia la izquierda. Pregunta final. El tema de supuesto tráfico de municiones de las Fuerzas Armadas o de elementos de las Fuerzas Armadas hacia la guerrilla o la disidencia de las FARC,
alias Guacho, y el Frente Oliver Sinisterra. Usted fue ministro de Seguridad Interna y Externa durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué piensa usted al respecto sobre esta serie de hechos que han sido denunciados y una cantidad de involucramientos de nuestras Fuerzas Armadas en actos irregulares, o algunos elementos, digámoslo así? Mire, primero aclarar, yo fui ministro hace 9 años, 8 meses, es decir, para tener claro, no es que fue ayer, entonces, porque puede haber ese equívoco, además hay gente que siempre trata de confundir. Pero para ser preciso, creo que ahí se necesita seguir combatiendo de manera implacable a todo lo que implica narcoterrorismo. Y en el caso de su infiltración en algunos segmentos de la fuerza pública, igualmente. Y hay que felicitar a las autoridades que así lo están haciendo, porque eso es un avance, no es un retroceso. Y hay que ser implacables, decía. Hay que seguir adelante, y así lo han manifestado las autoridades civiles y militares de Fuerzas Armadas, igual de la Policía Nacional. Sin embargo, hay que advertir que el crimen organizado toca puertas de sectores del Estado, de instituciones públicas, también de instituciones económicas, y que no hay que frenarse en esta lucha, que hay que seguir adelante, duela a quien le duela. Yo creo que aquí, en nuestro país, nuestra nación, tiene que protegerse como país de paz, que históricamente lo ha sido y lo debe seguir siendo. Muchas gracias al doctor Gustavo Larrea. Él es el director nacional de Democracia Sí, movimiento que consolida una serie de alianzas en todo el territorio nacional con miras a las elecciones del 2019. Hacemos una corta